Bienvenidos todos a la presente lección. Daremos comienzo en la página 53, lo que es la unidad 12, denominada Comportamiento colectivo de las sociedades en masa. Ya veíamos al final de la anterior lección que multitud y masa no son lo mismo, aunque nos suenen parecidos. Aquí en las definiciones vamos a ver precisamente dónde está la diferencia. Multitud es una reunión temporal de individuos que actúan conjuntamente, y masa es un número de individuos separados que responden individualmente a los mismos estímulos. ¿Cómo entender esto? En ambos estamos hablando de mucha gente, pero la diferencia va a radicar en lo siguiente. La multitud es un grupo muy grande de personas, pero que están concentrados en un mismo lugar, respondiendo a un estímulo. Pero repito, están en el mismo lugar. La masa implica mucha gente que puede estar respondiendo precisamente a este mismo estímulo, o a un solo estímulo, pero que están dispersos, que están en diferentes partes de un lugar o del mundo. Ejemplo de multitud: todas las personas que asisten a un concierto y van a escuchar a algún cantante. Bueno, ahí vamos a pensar que estén llegando 6,000 personas, 5,000 personas a escuchar un concierto, pero se están concentrando en un solo lugar, en un estadio, en un auditorio, para escuchar a un cantante. Auditorio también puede ser aquellas personas que llegan a un partido de fútbol. No sé, en el Estadio Azteca, unas 80,000 personas a ver un partido entre el América y el Guadalajara, o de la selección mexicana. Bueno, muchas personas, pero están concentradas ahí. La masa es cuando hay muchas personas, pero están en diferentes lugares atendiendo un estímulo. Por ejemplo, las personas que pueden estar viendo al mismo tiempo, pero desde su casa, un programa como podría ser, no sé, La Voz México, ¿no? Es decir, este programa lo pasaban anteriormente los domingos en la noche. Bueno, entonces había gente tanto en Chihuahua como en Tamaulipas, pero también podría estar en Quintana Roo, en Chiapas, en Veracruz, viendo el mismo canal a la misma hora y consumiendo un programa televisivo. Entonces el estímulo es el mismo, es decir, ese programa de televisión, pero lo están viendo millones de personas en nuestro país, e incluso en otro país, porque recuerden que estos canales de televisión pueden llegar a Centroamérica, Sudamérica o a Estados Unidos, y podrían estar viendo ese mismo programa a la misma hora, pero en diferentes partes. Entonces la masa es precisamente eso. Hablando del mismo partido de fútbol que yo les comentaba, se puede dar un fenómeno en el que lleguen 80,000 personas al estadio a ver un partido de la selección mexicana en el Estadio Azteca, pero al mismo tiempo en el resto del país hay miles o millones de mexicanos viendo el mismo partido, pero desde su televisor en su casa. Pensemos cuando vienen los mundiales. Entonces, un partido como podría ser la final del mundial, la pueden estar viendo millones y millones de personas en el mundo, y hay en promedio unos 60, 70,000, 80,000 personas viéndolo solamente dentro del estadio. Entonces, la multitud es la que está en el estadio, la masa es la que está precisamente en las diferentes partes del mundo atendiendo el mismo estímulo. Entonces, yo lo que quiero que diferenciemos, o que ubiquemos cuál es la principal diferencia entre masa y multitud, y radica en lo siguiente. Y esto es algo que quiero por favor que nos grabemos mucho, porque es una pregunta clave para entender este tema. La multitud está junta, la masa está dispersa. Hablando de el volumen de personas, son muchos, pero unos están juntos en el mismo lugar y los otros están dispersos en diferentes lugares, aunque atiendan al mismo estímulo. Entonces, la diferencia creo que es bastante simple y entendible. La multitud está junta, la masa está dispersa. Bueno, entendiendo eso, y por eso les puse algunos ejemplos, vamos a ver el origen del comportamiento colectivo. Cuando hablamos de comportamiento colectivo, se puede dar de ambos casos, ¿no? Tanto de multitud como de masa. Voy a ir colocando varios ejemplos. Yo les sugiero que los vayan anotando y al mismo tiempo vayan pensando en otros ejemplos distintos al que yo estoy planteando, porque en los siguientes ejercicios que les dejaré como parte de los porcentajes para este parcial, les pediré algunos ejemplos que sean distintos a los que yo estoy planteando acá. Esto para efecto de ver si se entendió correctamente el tema. Bueno, vamos a ver algunas teorías que explican por qué se da y de qué manera se da el comportamiento colectivo, sea en multitud o sea en masa. Bueno, empezamos. Origen del comportamiento colectivo. 3 teorías intentan explicar el comportamiento colectivo: teoría del contagio, teoría de la convergencia y teoría de la norma emergente. Comienzo con la teoría del contagio. Hace hincapié en el proceso psicológico de sugestión y manipulación. Bueno, la sugestión implica, la sugestión y la manipulación es un vínculo de estos dos términos, implica que alguien tuvo la habilidad o la astucia de poder entrar en la mente
del individuo o de varios individuos para hacerlo que reaccione en un determinado sentido, una determinada forma, en base a lo que quiere el que hace llegar esa idea al cerebro del individuo. Pensemos nada más, cuando ustedes ven, y ahorita todavía no entro a la parte del esquema colectivo, cuando ustedes ven una película de terror, de miedo, se va dando precisamente este proceso de sugestión y manipulación. La sugestión se da en nosotros a través de consumir una película en donde de repente vemos monstruos, vemos asesinatos, hay momentos en que salen, no sé, el villano, o toman por sorpresa a una persona y la matan, o salen monstruos, y lo que provoca en el espectador, más si estás en una sala de cine, es un susto, ¿no? Brincar y ponerte más nervioso, ponerte tenso. Bueno, al final del día, nosotros sabemos que lo que está pasando en esa película es ficción, pero está logrando, quien realizó la película, el provocar esa sugestión en nuestra mente, es decir, que nosotros sintamos el miedo. Pero el proceso de sugestión no acaba cuando termina la película. Generalmente sales de la película y vamos a pensar que llegas de noche a tu casa, acabas de ver esa película, o la estás viendo en tu casa y apagas el televisor, y si de repente querías ir por un vaso de agua y estás en una planta alta, solamente el bajar por ese vaso de agua ya te hace dudar, ¿no? Y empiezas a pensar, bueno, tengo sed, pero está ahí abajo el agua, y te empiezas a sugestionar porque viste monstruos, viste asesinos, fantasmas, y empiezas a pensar que se te van a aparecer. Y lo que generalmente hacemos, y es lo más simple, vamos prendiendo las luces, ¿no? Como si las luces fueran a acabar con el monstruo, el fantasma o el asesino que nosotros traemos en la mente por la película que vimos, ¿no? Pero bueno, ya es la manera en que nos vamos dando tranquilidad o paz para que nosotros con más confianza vayamos por ese vaso de agua. A lo que voy es que la sugestión es ese proceso mental que hace que nosotros lleguemos a pensar o a accionar en base a algo que alguien nos hizo llegar a nuestra mente. Ese es el manipulador, porque al final de cuentas, aquí estamos hablando de un tema de cine, ¿no? Ahora, llevándolo al terreno precisamente de lo que es comportamiento colectivo, quiero que ubiquemos la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos participó en esa guerra. Originalmente no estaba en la guerra, pero llega un punto en el que es involucrado a raíz del ataque a Pearl Harbor, en lo que es el Océano Pacífico, y Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero que pensemos en algo. Estados Unidos, en lo que es su territorio continental, nunca recibió ataques realmente. Es decir, la guerra no se vivió en su territorio, salvo Pearl Harbor. La guerra se vivió en Europa, en África, en Asia, pero no se vivió en el continente americano, y menos, repito, en su territorio continental, que es el que está, digamos, aquí, el que colinda con nuestro país en la parte norte. ¿Cómo entender entonces que miles de norteamericanos fueron a combatir en esa guerra que, repito, no estaba tocando su territorio? Y ahí sí, millones de norteamericanos participaron en los procesos de generación de armamento, de alimento, etcétera, para hacérselos llegar a los soldados que estaban peleando. Pero lo más digno de reflexión es analizar cómo convencen o cómo convencieron a miles de jóvenes para que fueran a pelear aquella guerra si no habían visto en su propio territorio precisamente la crueldad de la guerra, más que la veían a través nada más de películas que les pasaban, ¿no? Y hay una parte de la historia de esa guerra en la que los muchachos de aquella época eran reclutados a través de varios esquemas publicitarios, pero hay uno que es muy famoso, que era un póster en donde aparecía el que le llaman ellos el tío Sam, que es una persona, tiene el aspecto de un hombre maduro, casi anciano, con barba blanca, un sombrero con los colores de la bandera de Estados Unidos, y en ese póster aparecía con la mano y el dedo extendiéndolo hacia el frente, y en la parte de abajo del póster decía en inglés I want you, que lo traduciríamos como te necesito. Y repito, el tío Sam, que simboliza precisamente a Estados Unidos, el patriotismo, te señalaba a ti porque el que se ponía frente al póster veía que el tío Sam te estaba señalando a ti, los ojos fijos exactamente hacia quien está ahí, y que abajo decía te necesito. Utilizar la palabra necesitar es algo muy fuerte. Te necesito. Piensen, nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos agua, es decir, es algo vital. En aquel entonces le estaban diciendo a los jóvenes de aquella época que los necesitaba
la patria, es decir, Estados Unidos, para pelear una guerra que aunque estaba en otro lado del mundo, si no la combatían allá, tarde o temprano les iba a llegar a su territorio, donde estaban sus papás, donde estaban sus hermanos, sus amigos, etcétera. Entonces, que valía la pena pelear por la democracia, por las libertades, pero pelearlo allá. El asunto está que piensen cuántos de ustedes ahorita, si les dijeran eso y que vieran, realmente dirías, voy a lanzarme, voy a ir a pelear. Repito, implicó un gran proceso de sugestión y manipulación por parte de pues los publicistas, ¿no? Que también tienen que ver en esta parte de norteamericanos para ir reclutando a estos jóvenes, porque al final de cuentas muchísimos, miles de ellos sabemos que murieron. Entonces, este póster generó que miles y miles de norteamericanos decidieran sumarse precisamente a lo que fue el ejército que fue a pelear en Alemania, pero también en Japón y en diferentes partes del mundo esta Segunda Guerra Mundial. Hay una parte en la primera película de Capitán América, en la que obviamente aquí está todo, es un tema de ficción y de héroes, pero hay una parte en la que el personaje, cuando está todavía antes de recibir un suero, que es un tipo delgado, bajo de estatura, él intentaba una y otra vez ser reclutado por el ejército norteamericano y no lo lograba, precisamente por la falta de un aspecto físico idóneo para ser un combatiente. Y él veía cómo sus amigos se enrolaban uno y otro y otro y otro, y él no lo podía hacer. Y hay un momento en donde se para frente al póster y precisamente se da, bueno, obviamente es una película, repito, está muy teatralizado, el tema de ese sentimiento patriótico de querer ir a pelear, ¿no? Entonces, quiero que veamos que eso que nos muestran en la película en la realidad sucedió. Miles de jóvenes y hombres de aquella época se sumaron al ejército con un instrumento de marketing, de publicidad, ¿no? Apegado a lo que era un esquema de necesidad mundial por una guerra, que era precisamente el que se sumaran al ejército norteamericano. Entonces ahí vemos cómo la teoría del contagio, es decir, una persona, y por eso les hablaba del tema del Capitán América, un muchacho que se veía frente al póster, decía, yo voy a sumarme al ejército norteamericano, y veía a un amigo y el amigo decía, bueno, yo quiero ser también patriota y me voy contigo. De tal suerte que cuando venías a ver unos y otros, que tal vez no dimensionaban bien lo que era el tema de la guerra y menos la guerra en la que se iban a involucrar, pues ellos decían, yo quiero estar con ustedes, yo no me puedo quedar fuera de este sentimiento patriota, de este momento de la historia en la que vamos a luchar contra un dictador como Hitler, etc. Entonces se fue contagiando precisamente lo que era este fervor, y obviamente el póster fue un esquema de sugestión y manipulación, pero el contagio se fue dando entre la juventud y entre los hombres de aquella época para sumarse a esa guerra que, repito, ni siquiera había tocado territorio continental. Entonces, imagínense cómo fue ese contagio entre la juventud, entre los hombres de aquella época presente para ir a luchar. Hoy en día, nosotros también, en base a un tema desafortunadamente, este es un contagio de un tema de una enfermedad, también estamos viendo cómo la gente se está comportando en diferentes aspectos a nivel masa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos los medios de comunicación, si hay un medio de comunicación que atemoriza, entonces hay gente que en base a lo que vio en televisión o en redes sociales cae en ese miedo tan fuerte, o en ese pánico, que cuando platica con sus familiares, pues los familiares obviamente se van contagiando de ese miedo. O puedes ver programas en donde aparezca una persona que conozca muy bien el tema científico y que te vaya colocando objetivamente los riesgos de lo que es la enfermedad, pero también te diga de qué manera se puede combatir, y tú digas, bueno, pues veo que hay cosas malas, pero también hay formas de combatirlo, y eso lo contagias hacia la sociedad en la que estás, de tal suerte que los diferentes países en el mundo hemos visto cómo se comportan, unos más atemorizados que otros, al grado de que Suecia es un país en donde ni siquiera hay cuarentena, es decir, ellos le apostaron a que se dé un contagio comunitario para generar una inmunidad, por así decir, al virus. Y hay otros lugares en donde todavía no había llegado y habían cerrado fronteras. Es decir, son formas de comportarse dentro de la colectividad en base a la información que se va manejando a través de los diferentes gobiernos, ¿no? Ya cada uno de ustedes podrá valorar cómo nos hemos comportado en nuestro país. Esa sería la teoría del contagio. Teoría de la convergencia.
hace hincapié en la semejanza de pensamientos de los miembros de la multitud. Convergencia implica llegar a un mismo punto, aunque vengan de diferentes caminos, ¿no? Es converger en algo, ¿no? Bueno, implica que en lo que sería, aquí se hace especificación al final, dice, los miembros de una multitud. La multitud se va a comportar de una manera en base a lo que van viendo o cómo van viviendo. Y les pongo como ejemplo algo. Vamos a hablar de una multitud. Pensemos en lo que sería un partido de fútbol. En los partidos de fútbol, cuando los equipos que están jugando van 0-0 y tal vez el partido se pueda tornar un poco aburrido, llega un momento en donde todos que lo que buscan es divertirse. Es decir, el punto de convergencia es eso: llegas a un partido porque quieres ver un espectáculo, quieres diversión, y lo que no estás viendo precisamente ahí es eso, no te estás divirtiendo. Esa convergencia, esa necesidad de diversión hace que en un estadio de fútbol la gente de repente empiece a optar por hacer la ola. Es decir, que no sé, 20, 30, 50 personas empiezan a decir, bueno, como el partido no está entretenido, no llama la atención del todo, hagamos la ola, y se empiezan a parar 20 y luego otra vez, hasta que de repente ya se paran 20, luego 100, y cuando vienen a ver esa necesidad de diversión de parte de todos los que fueron al estadio, sean de un equipo o de otro, ahí es indistinto, empiezan a ponerse de pie, y cuando vienen a ver, alrededor del estadio se están parando todas las personas, a lo que se le conoce como la ola. Y en realidad, piénselo, pues es algo pues nada más de pararte y sentarte, ¿no? Ver, pero viene un momento en donde ya no tienes tu atención precisamente en el partido que está en la cancha, sino en ver que ya viene otra vez la ola, es decir, que ya vienen las personas levantándose para que cuando te toque a tu sector también te pares. Ya estás, ¿no? Viendo y esperando que pueda durar lo más que se pueda la ola, porque lo que buscas es diversión. Entonces ahí, en un tema multitudinario que es en un estadio, la convergencia implica que todos buscan algo, todos buscan lo mismo. Pueden ser de diferentes equipos, pueden ser niños, mujeres, adultos, pero lo que querían era diversión, y al no estarlo teniendo ahí, en el momento en que surge precisamente esto de la ola, todos convergen en el mismo punto, es decir, divertirse, levantándose constantemente para pues llevarse un rato de alegría o de satisfacción que tal vez no lo está brindando los equipos en la parte baja. Ahora, teoría de la norma emergente. Muestra cómo en situaciones multitudinarias se desarrolla una norma que sanciona y limita el comportamiento. La norma emergente quiero que lo entiendan así como que estás en un equilibrio, es decir, dentro del comportamiento en un grupo muy grande de personas, y de repente pasa algo que rompe, que emerge. Es decir, emerger es que si habláramos de agua, que está el agua y que de repente algo sale del agua. Emerger. Por lo tanto, el comportamiento, vamos a pensar, está equilibrado y algo hace que rompa ese esquema y que se mueva, que emerja de lo que era habitual. Bueno, retomando el ejemplo del fútbol, pues es algo muy simple. Si estás viendo un partido de fútbol, pues todos están ahí pues, viendo cómo se mueve la pelota de un lado para otro, etcétera. Pero lo que va a romper realmente el equilibrio de lo que es esa conducta es el momento en que cae el gol. Dice acá: muestra cómo en situaciones multitudinarias se desarrolla una norma que sanciona y limita el comportamiento. Es decir, en el momento de que no ha caído el gol, generalmente la gente está sentada, viendo de un lado a otro, puede estar hablando, etc. Uno que otro grita, ¿no? Pero la realidad es que en el momento en que cae el gol, en alguna de las porterías, viene un estallido emocional en donde la gente de entrada se pone de pie. Es decir, es algo natural, y piénsenlo, medítenlo. A veces, si no lo meditamos, no nos damos cuenta de cómo nos vemos cuando pasan este tipo de situaciones, quienes van a un partido de fútbol. De repente pegas un brinco, y lo que se grita en un montón de personas es la palabra gol. Es gritar y gol, y la emoción y la efervescencia. Más de uno está tomando algo, lo tira y bueno. Ese momento de felicidad es el que rompe el esquema de lo monótono que quizá estaba el comportamiento de la multitud. ¿Por qué? Porque es el momento del estallido que implica la emoción de la afición al ver que su equipo metió un gol. Entonces, repito, ahí la norma que rompe el esquema, que rompe lo habitual, el equilibrio en el que estaba, es precisamente el gol. Entonces, la teoría de la norma emergente implica que en diferentes situaciones multitudinarias las personas se van a comportar de una u otra forma por algunos puntos, algunos momentos
que hacen que cambien las conductas precisamente en la multitud. Aquí les puse como ejemplo esta parte. Otro, por ejemplo, vamos a pensar en los diferentes conciertos, ¿no? Hay conciertos en los que el mismo artista provoca las emociones en la gente y vienen, no sé, vamos a pensar en un concierto en donde esté un cantante de moda y de repente él decide quitarse la camisa. La norma emergente es precisamente en el momento que se quita la camisa y viene el griterío, ¿no? Del público, la emoción generalmente del sexo opuesto, ¿no? Si en este caso es un hombre, pues las mujeres, los gritos porque están viendo que el artista se quita una camisa y obviamente es pues la idea de mostrar el cuerpo y pues las muchachas se pueden emocionar, viceversa, ¿no? Si es una cantante y también pudiera quitarse una prenda, que no implica un desnudo, por supuesto, pero que sea atractivo al sexo opuesto, pues también los gritos, a veces los gritos son compartidos, ¿no? Hombres y mujeres por el cantante que esté ahí, pero rompe precisamente el esquema de que nada más estaba cantando para una explosión emocional precisamente por parte de las personas que están en una multitud. Entonces, aquí hay 3 teorías, la del contagio, la de la convergencia y la de la norma emergente, que dan una explicación de por qué el ser humano se puede comportar de una u otra manera en lo que es un ambiente colectivo, sea de masas o sea multitudes, algunos son en específico multitud como viene acá. Bueno, entonces quiero que entendamos esta parte precisamente como teorías. Las teorías implican que nosotros nos podemos apegar a ellas o podemos estar en desacuerdo, pero al final del día existen, porque ya los analizó personas que saben de estos temas y nos brindan una idea de por qué se comporta el ser humano de una o de otra manera cuando está en grupo, ¿no? Sea de manera multitudinaria o cuando sea de forma masiva. Ahora, en el caso de las características del comportamiento multitudinario, aquí nos vamos a centrar específicamente a multitud cuando están todos en un estadio, en un concierto, en un mitin político. Quiero que entendamos eso, no es masa. Vamos a ver qué son la anonimidad, la impersonalidad, la sugestibilidad y el contagio social. Explico esto. La anonimidad implica que no sabemos quiénes son los que están a nuestro alrededor. Es decir, no importa el nombre. No conozco el nombre del que está a mi alrededor, ni ellos conocen tal vez el mío. Cuando vamos a comprar un boleto para un concierto, para un partido de fútbol, lo que nos dan es un boleto que trae un número. Es decir, no nos piden que coloquemos el nombre, nos dan solamente un número. O sea, lo que importa es que tengas un boleto, un ticket donde aparezca un número que en el mejor de los casos tiene un asiento asignado, pero no me interesa el nombre, o no le interesa a quien está generando el evento el nombre de la persona. Por lo tanto, se da la anonimidad, y esa anonimidad implica que al no saber los nombres o que ellos no sepan tu nombre, tú vas pensando que te puedes comportar de formas que tal vez no lo harías cuando sí supieran quién eres tú, el que está enfrente. Dice, anonimidad, el individuo pierde sus restricciones consuetudinarias, es decir, pierde los límites de su comportamiento normal o habitual, ¿no? Y el sentido de la responsabilidad personal. Bueno, la ausencia de que sepan quién soy. Dice que pierde restricciones consuetudinarias. Pensemos, lo vinculo con el de abajo. Impersonalidad, solamente es la agrupación filial de la persona, es decir, no importa el nombre, eres un número más. Cuando estás precisamente en los conciertos, cuando estás en un partido de fútbol, muchas veces realizan algo que no harías en la vida cotidiana. Por ejemplo, en México, en los partidos de fútbol, cuando despeja el portero del equipo contrario, todos sabemos que lo insultan. Le gritan ahí, todos ya sabemos qué palabra, y al final de cuentas eso es un insulto. Ese portero al que estás insultando en forma multitudinaria, generalmente es un tipo de 1.85 para arriba, fuerte, que si te lo toparas en la calle tal vez no lo harías. Es decir, si lo tuvieras de frente no le gritaras ¡hey! El grito que va después, porque tal vez va por ti, te corretea y te va a terminar golpeando. Entonces, es un deportista, es fuerte, es alto, entonces tal vez no lo harías de frente, pero como estás precisamente en ese montón de gente ahí, no sé, 20,000, 80,000 personas, se te hace divertido gritárselo. Total, nadie sabe, más que tal vez los 2 o 3 con los que fuiste, no saben quién eres. Y en el griterío, esa efervescencia, pues se pierde todo, ¿no? Ya rompes con esos límites de un comportamiento correcto, porque al final de cuentas no podemos decir que insultar a una persona de esta manera es correcto, definitivamente no lo es. Bueno, entonces la anonimidad y la impersonalidad generan eso. Ahora, después viene la sugestibilidad.
los miembros de las multitudes carecen de espíritu crítico para analizar las sugerencias que reciben. Bueno, parte de lo que explicaba aquí en la anonimidad está la sugestibilidad, es decir, te sugestionas. Si lo hacen ellos, pues lo hago yo también, ¿no? Pues total, lo que quiero es divertirme y empiezas a hacer eso. La sugestibilidad también está, por ejemplo, bueno, y lo voy a vincular con contagio social. Los integrantes de las multitudes elaboran entre todos mutuas implicaciones emocionales. El tema de la ola queda perfecto en el contagio social. Estabas aburrido y entonces empiezan ahí 2, 3 a levantarse. Cuando vienes a ver cómo quieres divertirse, todos se contagian de estarse levantando, no sé, 7 veces dando vueltas esa ola, precisamente porque lo que quieres es diversión. Pero el tema de la sugestibilidad va vinculado al contagio social, porque muchas veces lo que se contagia es en base a cosas divertidas, como podría ser la ola, pero también cosas malas, como puede ser precisamente el insulto que les comentaba, es decir, no me conocen, no saben quién soy, en el mundo hay gente que está acá, pues un grito más da lo mismo, o cosas, pues, como pueden pasar en los diferentes conciertos, ¿no? Que de repente ves que empiezan unos a levantar su celular con la luz, con la luz LED que traen, y todos empiezan a moverlo, ¿no? O sea, te sugestionas a un momento de diversión con el teléfono, pero también pasa, pensemos en aquellos momentos en los que hay artistas, yo recuerdo, por ejemplo, en algún concierto de Alejandro Fernández, que él estaba cantando a la mitad del concierto y de repente sale volando lo que es una prenda de ropa interior de mujer hacia él y le cae acá. Y él para la música y le dice a su grupo musical, por así decir, Charlie, detén la música, ya empezó la cosecha, dijo. Y en ese mismo instante empiezan a volar más prendas de ropa interior. ¿Qué implica eso? Que en ese momento la anonimidad, es decir, generalmente los conciertos están un poco oscuros, bueno, no saben quién soy, no me ven, ya lo tiró alguien, pues ahora lo voy a tirar yo. Empezó la voladera de ropa interior hacia el centro de lo que era precisamente el palenque en un concierto. Y pues, ¿qué podemos imaginar? Pues que no es que las personas que lo tiraban llevaban aquí una bolsita para voy a tirar la ropa interior. No, pues seguramente se quitaron en el momento quizá la parte alta de la ropa interior y la lanzaron, ¿no? Y tranquilamente volaron más de 20 prendas de vestir ahí. Entonces, eso en la vida real, es decir, bueno, no en la vida real, en la vida cotidiana, aún teniendo al artista, pues quizá lo que le pedirían es un autógrafo, una foto, un beso, pero no van a seguramente a quitarse la ropa interior y en eso no se la van a tirar. En el momento de la multitud, en ese anonimato que se vive, pues obviamente se pierden esos esquemas, esos límites de comportamiento y terminan haciéndose muchas cosas que de manera habitual no se harían. Entonces, por eso vinculo la sugestibilidad con el contagio social. Bueno, por la presente lección, o en esta presente lección, hasta aquí dejaríamos la explicación. En la siguiente continuaremos con los límites del comportamiento multitudinario, es decir, más allá de la anonimidad, de la sugestión, etcétera, tienen que haber límites. Alguien los tiene que establecer. Veremos precisamente en la siguiente lección de qué manera y quiénes van a establecer estos límites. Repito, cualquier duda que vayan teniendo, háganmela llegar a través del chat y les sugiero que vayan anotando ejemplos distintos a los que yo explico, precisamente para cuando les deje algunos ejercicios que tendrán un valor porcentual para la calificación del presente parcial. Que pasen muy buen día.